Hemos recorrido varias semanas, varios meses ya en el libro de Apocalipsis y nos van quedando a los últimos capítulos de este libro, que ha sido un libro fascinante, no fácil en el estudio, también no fácil de ir asimilando, pero siempre hemos recibido de parte de Dios esa esperanza, ese llamado a resistir, a perseverar, y que es característica del libro de Apocalipsis, lo que es su mensaje en términos generales, y que buscó compartir a los lectores originales de las cartas, las iglesias de Asia Menor. Dijimos que inicialmente el libro de Apocalipsis fue escrito a las iglesias de Asia Menor. El escritor fue Juan, quien recibe una revelación de Jesucristo para dar a conocer una revelación del mismo Señor a las iglesias. La revelación tenía por objetivo animarles, fortalecerles, ayudarles a perseverar, a resistir frente, muy particularmente en esta época, frente a la presencia del Imperio Romano y todo lo que significaba esta extensión de un gobierno con tantas señales de injusticia y de muerte en aquella época, y también de persecución hacia la iglesia, que se mantenía fiel al verdadero rey y que se oponía al sistema, al rey con pretensiones de ser Dios, que era el César en aquella época. Vimos también cómo esta persecución cobraba dos matices o dos caras. Una era la persecución violenta, encarcelando o asesinando, pero por otro lado una persecución que tenía que ver con ir minando la iglesia a través de doctrinas erradas, equivocadas, corrompiendo la iglesia desde dentro. En este escenario se ha llamado a la iglesia a perseverar, a resistir. Y el mensaje del libro, otra de las cosas que partimos diciendo, es que es un mensaje pastoral. Lo que busca el libro de Apocalipsis es traer esperanza al pueblo en medio de este tiempo, acompañarles pastoralmente para animar la fe de una iglesia que está naciendo en un tiempo difícil. Busca comunicar estas verdades que deben llevar a los cristianos a nutrirse, a crecer en el discipulado, a crecer como seguidores de Cristo y a seguir avanzando mientras les toque vivir o les tocará vivir en el tiempo que les correspondió a ellos. Para nosotros hoy día sigue siendo un mensaje de esperanza, sigue siendo una carta pastoral, un mensaje pastoral para nosotros. Y otra de las cosas que dijimos desde un comienzo es que con la distancia del tiempo y la distancia cultural que tenemos con los destinatarios originales, se nos hace un poco difícil, a veces un poco difuso, poder comprender el mensaje. Dijimos también que este mensaje no tenía que ver, la intención no era presentar una película, un film acerca de los eventos futuros, sino que comunicar la revelación de Jesucristo, comunicar el Dios presente en la historia, este Jesucristo dueño y Señor de la historia de los últimos tiempos, que Él ha inaugurado con su muerte y resurrección, para mostrarle a la iglesia precisamente que Él está constantemente, permanentemente con la iglesia y del lado de la iglesia. El pasaje del día de hoy, Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer los 10 primeros versículos. Le invito a ir al pasaje, Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 10. Dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron contra la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los había engañado fue lanzado también al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Le invito a tener un momento de oración. Oremos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por lo que hasta aquí nos has enseñado, por cómo nos has ido pastoreando, animando, Señor, en nuestra fe a través del libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, por lo que hoy a través del capítulo 20 tienes también para nosotros. Esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra que nos pastorea, nos enseña, nos fortalece, nos alimenta para caminar en este tiempo que nos ha correspondido a vivir a nosotros también. Como en algún momento lo hiciste con los destinatarios originales del libro de Apocalipsis, haz también con nosotros hoy día y háblanos, Señor, a través de esta tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, nos enseñe, que tu Espíritu nos ayude a comprender, pero que también nuestro corazón esté dispuesto, esté accesible, Señor, a la intervención de tu Espíritu, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón como de niño, Señor, para recibir el mensaje, el aliento, Señor, en esta tarde de parte tuya, Señor, y tu Espíritu lo selle en nuestro corazón, vaya cambiando nuestra forma de pensar para que nuestra forma de vivir también se ajuste constantemente a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a ver en el libro, bajo esta mirada que hemos ido dándole en el transcurso de estos capítulos, esta intención pastoral del libro, vamos a rescatar 3 ideas, o 3 o 4 ideas, que nos ayuden a entender el mensaje para ellos y que también responda a un aliento, un aliciente, una esperanza también para nosotros y el fortalecimiento de nuestra fe hoy en día. Recordamos entonces que el libro de Apocalipsis surge en un contexto particular, es escrito a personas viviendo una experiencia distinta a la nuestra, pero en otros aspectos muy relacionada con nuestra experiencia de vida actual. Pero en primer lugar está dirigido a una comunidad en particular, a una iglesia, o a iglesias en particular, hace varios siglos atrás. Hemos leído en el capítulo 20 los 10 primeros versículos, pero todavía los 6 primeros versículos comienzan relatando algo que tiene que ver con lo que ya se venía dando en el capítulo 19. Si usted se recuerda, hace algunas semanas atrás, el pastor Javier compartía con nosotros en el capítulo 19 y hablaba ese pasaje acerca de la visión de aquel que es fiel y verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un caballo blanco, vestido con vestiduras finísimas, pero teñidas en sangre. Vimos también en esa predicación que la sangre en su ropa tenía que ver con su propio sacrificio. La palabra aguda que sale de su boca es su palabra, no es una espada, ¿cierto?, literal, es su palabra que no puede ser detenida y que penetra con efectividad y que finalmente da la victoria. Dijimos también que aquel que aparece montado en el jinete, sobre el caballo blanco, este jinete, viene para pelear y para juzgar con justicia. Es decir, una de las características más fundamentales y que atraviesa todo el libro de Apocalipsis, y se nos dijo también que toda la Escritura tiene que ver con el carácter justo de Dios y con su propia justicia,
que encarna el jinete y que se manifiesta como una característica fundamental de Jesucristo en el capítulo 19. Este Señor de señores, Rey de reyes, que ha hecho su aparición en esta visión de Juan en el capítulo 19, va a aparecer nuevamente en el capítulo 20, pero introduce el capítulo 20 con una idea muy particular y tiene que ver con los 3 primeros versículos del capítulo. Habla acerca de un ángel, no es Jesucristo, no es el Señor, es un ángel que, dice el pasaje, desciende desde el cielo con la llave del abismo y una cadena en la mano. Tenía como finalidad prender al dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y dice el versículo 2, lo ató por 1000 años, arrojándolo al abismo, y lo encerró colocando un sello para que no saliera a engañar nuevamente a las naciones hasta que fuese cumplido el tiempo que se le había asignado para estar en cautividad. Lo primero que vemos desde esta perspectiva de acompañamiento pastoral que la carta ofrece a las iglesias de la época y que también es mensaje para nosotros hoy en día, tiene que ver con esta idea de que si en el capítulo 19, con la aparición de Jesucristo, poderoso, victorioso, triunfador por su propia sangre, ha vencido, ha despojado, ha derrocado el poder de la bestia y del falso profeta, arrojándolos al lago de fuego, para instaurar una nueva realidad que Él ha traído, un nuevo reino y verdadero reino de justicia verdadera y de paz verdadera. Es necesario también entonces ajustar cuentas con aquel que ha estado tras bambalinas en todo el libro del Apocalipsis, con aquel que ha estado detrás de la bestia, detrás del falso profeta, detrás de este sistema injusto, detrás de este sistema de muerte, detrás de este sistema corrupto que ha encarnado el Imperio Romano en su época, pero que vale para nosotros en todo tiempo y también para cada uno de nosotros en el siglo XXI. Ese es Satanás. Para instaurar esta nueva realidad que viene con el reino de justicia, es necesario ajustar cuentas con aquel que está detrás del régimen injusto y que lo ha propiciado, lo ha propagado y lo ha extendido a través de los gobiernos y los reyes de este mundo. Y ese es Satanás. Dice el versículo 2, lo describe como el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo primero que tenemos que rescatar como mensaje pastoral para nosotros hoy en día es lo que muestran estos 3 versículos. Estos 3 versículos hablan de que el enemigo de Dios, por muy horrendas figuras con las que se ha demostrado en el Apocalipsis, se le ha mostrado como dragón, como serpiente, a sus agentes se les ha mostrado como las bestias, con un lenguaje, ¿verdad?, muy grotesco, muy de horror, pero por mucho poder que ostente, por una imagen de poder que transmita con este horror y con esta capacidad de extender la muerte, ¿verdad?, tiene un poder limitado. Finalmente será apresado y no, el pasaje versículo 2 y 3 no ofrece absolutamente ninguna resistencia. Frente al poder enviado por Dios, representado en el ángel, Satanás no ofrece absolutamente ninguna resistencia, porque esta lucha de poderes entre bien y mal, Apocalipsis no da cuenta de esa lucha, en el sentido de que no hay un antagonista de Dios, no hay un adversario que pueda hacerle la guerra el peso, no lo hay. Satanás tiene un poder limitado y solamente Dios tiene un poder ilimitado, y es lo primero que va a mostrar en el pasaje. Para establecer finalmente su reino de justicia, su reino de paz, va a, dice el versículo 2, a prender al dragón, a Satanás, sin que esto ofrezca absolutamente ninguna resistencia. El poder de Satanás, por muy activo que está hoy en día, y es efectivamente el príncipe de este mundo, y extiende su dominio y su influencia
y lo hemos visto en el libro de Apocalipsis a través de la bestia y el falso profeta. Aún así, sus días están contados y su poder es tremendamente limitado comparado con el poder de Dios. Finalmente, dice el pasaje que Él será atado. Lo primero que vemos entonces en el pasaje, capítulo 20, y que debe servirnos a nosotros para vivir nuestra fe hoy en día, es que por más que el diablo, el enemigo, tenga rostros grotescos y que efectivamente avance en la sociedad propiciando la muerte, extendiendo la injusticia, ese dominio, ese poder tiene sus días contados. Porque Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se presentó en la imagen del capítulo 19, tiene todo el poder y toda la autoridad para finalmente apresarlo y detener su obra en este mundo. ¿Qué le parece? El pasaje continúa diciendo y dice: y vi tronos, capítulo 20, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta promesa en el versículo 4 es una promesa muy direccionada, muy particular. Fíjese a quiénes. Está hablando a cristianos en la época del Imperio Romano y particularmente a aquellos, dice el versículo 4, aquellos que fueron decapitados o aquellos que sufrieron el martirio por causa de Jesús y por la palabra de Dios. Aquellos que por no rendirse al sistema, por no adorar a la bestia, por no adorar su imagen, por no recibir la marca identificatoria con el sistema opresor e injusto que en aquel momento fue el Imperio Romano, esos mártires vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es una promesa en el pasaje muy particular. No es para todos los cristianos, no es para todo el pueblo, está centrada en aquellos que han recibido la violencia y han sido asesinados o serán asesinados en manos del Imperio Romano. Dice que aquellos, de alguna manera, como con un trato especial de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, como un premio especial, les va a conceder reinar con Él durante este periodo que ya vamos a ver a continuación, hace alusión a 1000 años. Y los 1000 años que hace alusión, por lo menos en 4 oportunidades en el capítulo 20, tiene que ver con un simbolismo nuevamente. Satanás no tiene la forma de un dragón, ¿verdad? No tiene la forma de una serpiente, ¿cierto? Jesucristo no es un cordero, como se representó en los primeros capítulos. Es como un cordero, ¿verdad? De su boca sale una espada afilada. No es que de su boca salga una espada literalmente. Los 1000 años es un periodo de tiempo que se asocia dentro del lenguaje apocalíptico a un tiempo de efectiva paz, justicia, un reinado perfecto, completo, como debió ser desde el origen de los tiempos, desde el Génesis. Pero no ha sido posible experimentar este tipo de vida bajo el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el ser humano precisamente ha optado un proyecto de vida paralelo. Como ya hemos visto, el mismo hombre ser su propio Dios, ser su propio Señor, ser su propio Rey. Por lo tanto, los 1000 años habla de este periodo de tiempo, y más que el periodo de tiempo, de una realidad en la que el Señor reina de manera justa, trae paz y gobierna de manera efectiva en este mundo, trayendo el reino para que se experimente como debió experimentarse desde el comienzo, pero que por causa de la decisión del hombre de entrar en rebelión, nunca ha sido experimentado por el ser humano. Si bien es cierto, la esperanza es muy particular para aquellos que sufren el martirio, nosotros también podemos hacernos eco de la esperanza y recibirla nosotros también hoy en día, ¿verdad? Fíjese que
en el devenir de la historia, a lo largo de todas las edades, siempre el ser humano, nosotros somos parte de la humanidad también, siempre está en nosotros y ha estado en el ser humano el ideal de vivir en paz, ese ideal de experimentar la justicia, ese ideal de vivir un estado de vida, ¿verdad?, que refleje una vida de verdad, una vida abundante. El ser humano nunca ha encontrado y nunca ha podido concretar ese estado de vida para el ser humano. Los 1000 años representan la esperanza de eso ya concretado. Sistema tras sistema. El Imperio Romano se caracterizaba por hablar de la pax romana, de traer la paz al mundo conocido. Pero esa paz era violenta, era opresión. De la misma manera, todos los sistemas que a lo largo de la historia humana han ofrecido paz, han ofrecido la superación, por ejemplo, de la pobreza, han ofrecido justicia, han ofrecido igualdad, nunca, jamás han podido cumplir con tales promesas. Seguramente usted y yo hemos escuchado o ya estamos escuchando, ¿verdad?, durante los últimos meses, varias promesas, en televisión, en radio, en la prensa, a través de diarios. Hemos escuchado ya otra vez de promesas. Hemos escuchado de promesas de superación de la pobreza, nuevamente hemos escuchado de promesas de justicia, otra vez hemos escuchado promesas de igualdad, de acceso a la educación para todos, ¿verdad? Nuevamente hemos escuchado promesas para el desarrollo de nuestra sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente hemos escuchado promesas que apelan a ese estado ideal, a lo que el ser humano nosotros sabemos que debiéramos vivir, pero no vivimos. Y esta historia se ha repetido, se seguirá repitiendo, y cada tiempo, cada edad va a golpearse con la realidad de que en lugar de vivir todo esto, seguimos viviendo en injusticia, seguimos viviendo con desigualdades económicas, con gente excluida de la sociedad, seguimos viviendo con dolor, con sufrimiento, seguimos viviendo con inseguridades. Pero el pasaje nos está mostrando, con esta idea de los 1000 años, que hay uno solo que puede cumplir con esas promesas. Hay uno solo que puede hacer realidad la esperanza del ser humano de vivir en este estado de justicia, de paz, de vida verdadera. Pero mientras la humanidad en general busca vivir este estado ideal a través de distintas filosofías, ideologías políticas, ideologías religiosas, Jesucristo nos muestra cuál es el verdadero camino para poder experimentar eso. Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque que el hombre pueda vivir en este estado de justicia, en este estado ideal de paz, de igualdad, no es posible si no es eliminado aquel que está detrás de todo este sistema corrupto, opresor, de muerte y de justicia. Satanás, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, como lo menciona el capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Me siguen? Ningún sistema podrá cambiar el estado de las sociedades, el estado de la vida del ser humano, porque para que eso ocurra, para que una nueva realidad sea establecida de justicia en este mundo, es necesario que Satanás sea puesto en su lugar, sea apresado y sea finalmente derrotado. Y el único que puede hacer eso por nosotros es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que nuestra esperanza está asentada en Él. Por eso es que a pesar de que promesa tras promesa de los sistemas de este mundo, políticos, económicos, lo que sea, religiosos, y cada vez que vemos que esas promesas caen, son frustradas, nuestra esperanza y nuestro norte debe estar puesto en aquel único que puede traer un reino de justicia, de igualdad y de paz. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que con justicia juzga y pelea, según el capítulo 19 de Apocalipsis. Permítame leerle
un pensamiento de Victor Hugo, un novelista francés, que hace 100 años dijo esto. No lo tenemos en la proyección, pero trate de seguirme con atención. Hace 100 años él dijo esto. En el siglo XX, es decir, el siglo pasado, se habrán acabado las guerras, el cadalso habrá desaparecido, el odio habrá cesado, se habrán suprimido las fronteras, los dogmas se habrán eliminado, pero el hombre seguirá con una vida y poseerá el más elevado grado de todas las cosas, un país, toda la tierra, una gran esperanza y todo el cielo. Estas palabras son un reflejo de la esperanza de una época de la humanidad, la modernidad. La modernidad depositó toda su esperanza en lo que el hombre podía lograr, cambiando el mundo, transformando el mundo, por el conocimiento, por la tecnología, por los avances en la industrialización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el siglo pasado, estas esperanzas finalmente se derrumban. Gran parte de eso tiene que ver con las 2 guerras mundiales que la humanidad tuvo que experimentar en el siglo XX y que finalmente hablaron de que el hombre está incapacitado de traer la justicia, de traer este estado ideal de vida verdadera sobre la faz del planeta. Todo lo contrario, cada vez que lo intenta, fracasa. Cada sistema que se levanta, se derrumba. Y eso ha traído para algunos pensadores lo que hoy día se nombra como postmodernidad. Como la modernidad con su esperanza de progreso en la humanidad, de vivir en paz, ha fracasado, entonces ha entrado en el pensamiento de nuestras sociedades actuales precisamente todo lo contrario, la desesperanza. Ya no hay certezas. Ahora las seguridades de la modernidad se han convertido en inseguridades. No tenemos seguridad de lo que vendrá en el futuro. El hombre se ha mostrado incapaz de cumplir con el ideal y de alcanzar el ideal. Note que este mensaje de Apocalipsis es tan relevante y es tan pertinente para nosotros hoy en día, porque nuestra sociedad, el ser humano hoy en día, se encuentra en una etapa, en una época que algunos han llamado posmodernidad, que precisamente habla de esto, de la desconfianza, la desesperanza y de las inseguridades. No hay seguridad en lo económico, no hay seguridad en lo laboral porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. No hay seguridad en el tema académico porque no sé si voy a poder acceder a lo que es una educación superior. Desconozco lo que me depara el futuro porque el escenario político se ve muy inestable constantemente. Todos estos sistemas, estas ideologías que de alguna manera han buscado suplantar, han buscado traer este estado ideal para el ser humano, han fracasado. Pero en el pasaje, Juan habla acerca de los 1000 años, vuelvo a repetir, estos 1000 años como este estado, este periodo de tiempo, como un estado de vida, de paz, de seguridad, de justicia permanente, pero que solamente la puede traer uno, venciendo los poderes de este mundo y venciendo a aquel que está detrás de las bambalinas, moviendo los hilos, a Satanás. Por eso es que la esperanza que para ellos trajo esta visión debe ser también para nosotros una esperanza renovada, en pleno siglo XXI, o iniciando el siglo XXI, en un mundo donde no hay certezas. Jesucristo nos da la certeza de que un día Él establecerá su reino de justicia. En un mundo de inseguridades, que no sabe el porvenir, que no sabe qué le deparará en el plano económico, familiar, en unos años más, Jesucristo nos habla de que Él establecerá y se encargará de instaurar ese reino de paz, de justicia, absolutos y plenos. Por eso los cristianos de aquella época tenían que volver a mirar la esperanza que solamente Jesucristo podía traer. Y que Él aseguraba, y solamente Él puede asegurar, destituyendo los poderes de este mundo y apresando a Satanás, aquel que está detrás de este sistema. Entonces tenemos dos verdades, dos
cosas que le comunica Juan a la iglesia en aquel momento para acompañarlos pastoralmente, que también nos vale a nosotros. En primer lugar, Satanás tiene un poder limitado. Jesucristo es el que tiene todo el poder y en algún momento ya está contando los días, este imperio, este reino de muerte e de injusticia terminará. En segundo lugar, solamente Jesucristo puede traer este estado de vida ideal, esta nueva realidad que viene con su reino, porque solamente Él puede vencer por su obra en la cruz, por su muerte y resurrección, a los poderes que están detrás de este sistema injusto que usted y yo seguimos experimentando. Solamente Él puede vencer, derrotar a aquel que es su enemigo, Satanás, el diablo, el dragón, la serpiente antigua. Por lo tanto, la esperanza debe ser dirigida constantemente al único que tiene el poder para traer esta condición de vida y este estado de vida que describen los 1000 años a este mundo. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. En este nuevo intento de Satanás, en esta visión que se le está presentando y que está buscando comunicar una verdad a los cristianos de aquella época, de Asia Menor, se muestra que, aunque en algún momento Satanás parezca inactivo, los cristianos no pueden dejar de velar, no pueden dejar de estar alertas en todo tiempo. Pareciera ser que Satanás hoy día estuviera inactivo. Parece que en la persecución de la que fueron presas los cristianos en aquella época no la estamos viviendo hoy día, y de hecho no la estamos viviendo de esa manera, de esa forma. Pero en su último intento, describe el versículo 9 al 10, va a arremeter o pretenderá arremeter en contra del pueblo de Dios con un número casi cinematográfico, incontable. Dice que su ejército de toda la faz de la tierra, dice que son incontables como la arena del mar, aunque se levanta nuevamente con una ferocidad temible. Finalmente no es para otra cosa que para que Dios manifieste su poder absoluto y la victoria absoluta sobre Satanás sea alcanzada y sea obtenida por nuestro Dios. Dice que descendió del cielo fuego y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mientras Jesucristo, en la imagen que se está presentando, se muestra como aquel vencedor, victorioso, poderoso, se muestra finalmente a Satanás como el eterno derrotado por Dios. Aquel que no solamente, se dijo en los versículos primeros, no solamente tiene un poder limitado, está contenido su accionar. Se muestra en el versículo 10 como aquel eterno derrotado en las manos de Dios. Y Dios le asegura una victoria definitiva a su pueblo, a sus santos, a través de la imagen del versículo 10, capítulo 20. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante de él, del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estos versículos, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, son de alguna manera el término definitivo, pero a la vez un preámbulo para el capítulo 21. En el capítulo 21 se verá concretada la realidad de una nueva creación, ¿verdad? Usted puede ver en el título del capítulo 21, por ejemplo, mi Biblia, esta edición de la Biblia lo titula Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Antes de que se concrete esta nueva realidad, antes de tener el nuevo cielo y la nueva tierra donde morará Dios junto a su pueblo, es necesario este juicio ante el gran trono blanco, donde finalmente se separarán a todos aquellos que se mantuvieron fieles a este sistema, al enemigo de Dios, y que no se arrepintieron volviéndose al Rey verdadero, reconociendo como el único Señor, el único Dios de toda la creación. Pero fíjese qué interesante lo que dice el versículo 14 también. Dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Para que esta realidad actual de injusticia, de muerte, que es producto del camino o vida paralela que el hombre ha buscado en rebelión contra Dios, donde Satanás tiene control limitado, es necesario no solamente que el sistema caiga, no solamente que el que está detrás de todo esto, Satanás, sea vencido en una victoria aplastante y presentado como el eterno derrotado, el eterno perdedor, sino que es necesario también mostrar a la muerte como aquella que es derrotada y ya ha sido derrotada por Jesucristo con su muerte y su resurrección. Termina diciendo esta visión, esta nueva visión de Juan, que la muerte también es lanzada en el lago de fuego. ¿Cómo puede la muerte, si no es una persona, ser lanzada en el lago de fuego? Bueno, nuevamente entramos en el campo, ¿cierto?, de la idea que quiere transmitir. Lo que quiere transmitir es que ya no habrá más muerte. La muerte será vencida y derrotada, y esa victoria sobre la muerte será una realidad. Y ya lo ha dicho en el transcurso de la descripción de la visión en el capítulo 20, porque ha hablado también acerca de la resurrección de aquellos que son el pueblo de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, estas certezas que se comunicaron como una forma de pastorear, de fortalecer la fe de nuestros hermanos en el Asia Menor, en aquella época, siguen siendo las mismas certezas para nosotros hoy en día. Estas certezas que nos comunica el capítulo 20 y que son por lo menos 3, en estas certezas hay esperanza, una esperanza que será realidad y se concretará, tenemos que reafirmarlo una vez más, solamente por la aparición de uno solo, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente Él puede traer este estado ideal, esta nueva realidad, este estado de justicia, de paz, de vida verdadera, porque solamente Él, por su muerte y resurrección, ha vencido a los poderes de este mundo, ha vencido a Satanás y ha vencido a la muerte. Estas 3 certezas tienen que ver con lo que hemos planteado. Resumiendo, son que este poder del enemigo es tremendamente limitado y él será derrotado finalmente. Solamente Dios puede derrotarlo. En segundo lugar, este estado ideal que se menciona en el libro como los 1000 años, este ideal de estado en el que la humanidad anhela y aspira a vivir, ningún sistema, ninguna ideología, ningún poder de este mundo puede establecerlo aquí. Solamente Jesucristo, porque solamente Él puede vencer a los poderes que tiene este mundo bajo injusticia, muerte, destrucción y corrupción. Y en tercer lugar, se asegura a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, un estado de resurrección. Han vencido la muerte,
y podrán finalmente entrar en este estado de vida nueva, de cielo nuevo y de tierra nueva que se promete y que ya se anuncia en el capítulo 21 y que veremos la próxima semana. 3 esperanzas que, así como para aquella época vivificaron, alentaron la fe de esta iglesia perseguida, debe ser también para nosotros una esperanza ciertísima para nosotros hoy en día. Fíjese que hemos hablado de que los sistemas de este mundo y poderes de este mundo traen realidades de injusticia, de muerte y destrucción. El hombre sabe que ese no es el ideal, sabe que no es lo que debiera vivir, y ha inventado filosofías, ideologías políticas, económicas para superar ese estado, pero lo que finalmente se encuentra el hombre a la vuelta de la esquina en cada una de esas propuestas siempre es desilusión. Y sus compañeros de trabajo, cuando aplicamos esto a la vida cotidiana, porque esto es para que nuestra fe sea modificada hoy, cuando vivimos en la vida cotidiana, ustedes con sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, usted se inserta en un mundo sin esperanzas. Se inserta en un mundo que ya ha perdido las certezas, con personas como usted y como yo, que han perdido toda seguridad respecto del futuro. Ya no hay confianza en la política o en los políticos, no hay confianza en la economía, no hay confianza en las propuestas de esperanza, de surgimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted y yo podemos vivir en medio de lo cotidiano, de un mundo sin esperanza, de un mundo que constantemente busca el ideal, pero se encuentra en la bancarrota y se encuentra que siempre es una desilusión. Usted tiene a aquel único que puede cambiar las vidas y cambiará este estado, porque es el único que puede vencer y ha vencido a los poderes de este mundo, a Satanás, y ha vencido a la muerte. Usted puede llevar esta esperanza con usted a su lugar de trabajo. Esta esperanza no es para nosotros, esta esperanza es para lo cotidiano. Afuera hay gente, estamos viviendo un tiempo sin esperanza, sin certezas, lleno de inseguridades. Jesucristo le está mostrando certezas, una esperanza fiel y verdadera, porque Él lo ha prometido, que puede cambiar nuestra forma de vivir el presente. Y puede cambiar la forma de vivir de aquellos que aún no le conocen y que viven de esta manera. No hay un imperio romano hoy día aplastando, avasallando, martirizando, pero hay un sistema que, pretendiendo usurpar el lugar de Dios, pretendiendo colocar al hombre en un estado ideal, no lo logra, no puede, fracasa y trae constante desilusión y frustración en las sociedades. Pero aquí hay uno, queridos amigos, el único que puede cambiar esa realidad, porque es el único que puede vencer y ya ha ganado, ya ha vencido. Que esta esperanza que es para nosotros hoy, fue la esperanza de la iglesia en un momento, escúcheme bien, sea la esperanza que usted comunique durante esta semana en la vida cotidiana, en la vida donde nos toca vivir. Cuando usted vea y viva, se mueva en medio de la injusticia, usted viva en justicia, para que otros vean que eso es posible. Cuando se mueve en un ambiente de desigualdad, usted comparta con igualdad hacia los demás. Cuando usted se mueva durante esta semana en un ambiente de violencia, de odio, de fobias, usted muestre el amor de Cristo. Y muestre que esto que estamos experimentando de manera muy, muy por encimita, enseña que un día será una realidad, cuando Cristo lo haga una realidad en este mundo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos lleve a vivir el mensaje, este mensaje que hace que nuestra fe sea revivida, pero también una fe que podamos compartir en lo cotidiano con otros, porque es el único que puede concretar las esperanzas que cada uno de nosotros anhelamos en el corazón, de justicia, de paz, de seguridad. Señor, te damos gracias porque lo que nuestros hermanos, la iglesia de aquel tiempo en Asia Menor experimentó y vivió bajo un sistema opresor, el Imperio Romano, un sistema que prometía justicia, pero finalmente daba señales de injusticia, prometía paz, pero finalmente traía violencia. Es exactamente lo mismo que se sigue repitiendo en el devenir de la historia y que estamos viviendo nosotros hoy en día.
Señor, frente a los sistemas que se levantan, ideologías que se comparten con la finalidad de cambiar el estado del ser humano, y frente a la realidad de que una tras otra en la historia de la humanidad ha fracasado y siguen fracasando, nuestra mirada está puesta en ti, Señor Jesucristo, el único que ha vencido, el único que puede cambiar esta realidad, el único que puede cambiar este estado y traer un reino de verdadera justicia, verdadera paz y verdadera vida. Porque tú lo has hecho posible, con tu muerte y resurrección has vencido a los poderes de este mundo, has vencido a Satanás y has vencido a la muerte, has vencido al pecado. Solamente tú haces posible que una vida comience a vivir en justicia, a experimentar lo que significa la paz, la verdadera vida, y que a su vez lo comunique en una sociedad, en un mundo que adolece de aquello, Señor. Que durante esta semana, en nuestros lugares de trabajo, en nuestro lugar de estudio, junto a nuestra familia, nuestros amigos, vecinos, Señor, que viven precisamente la desilusión de los sistemas que han fracasado al prometer justicia e igualdad, nosotros mismos encarnemos aquello. Vivamos tu reino en lo cotidiano, Señor, para que otros reconozcan y vean en nosotros la esperanza que hay en nosotros, que es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y podamos de esta manera compartir con otros la vida verdadera y la esperanza del reino que solamente Jesucristo puede dar a los corazones, a las vidas y a este mundo, Señor. Gracias te damos por tu palabra que nos alienta a vivir la fe en lo personal, en comunidad y con aquellos que aún no te conocen en lo cotidiano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.